Sesión 29. Comunicarme con los otros. ¿Misión imposible? Describirán los factores que obstaculizan la comunicación y su repercusión en el aprendizaje y en el desarrollo de los adolescentes. ¿Entendieron lo que acabo de decir? Dije, hola, bienvenidos a una sesión más al espacio de orientación y tutoría. Me da mucho gusto saludarlos, pero creo que no logré hacerlo claramente, ¿verdad? Sin duda, cuando no usamos el mismo lenguaje, es muy difícil comunicarnos, porque la comunicación es fundamental para interactuar y relacionarnos con los demás. Lamentablemente, en muchos casos, la comunicación no es exitosa, como ahora, que intenté saludarlos con mímica, un lenguaje que conozco poco y que seguramente ustedes tampoco conocen bien. Así es que seguramente se preguntaron, ¿qué es lo que quiere decirnos Norma? Afortunadamente, contamos con un lenguaje en común que nos permite comunicarnos, que en el caso nuestro es el lenguaje verbal. ¿Pero es suficiente emplear el mismo lenguaje para comunicarnos? ¿Qué se necesita para comunicarnos exitosamente? ¿Cuántos tipos de comunicación existen? Juntos vamos a descubrirlo. Te hablaré de Alejandro, quien enfrenta una situación incómoda con Lorena, porque no logra comunicarse bien con ella. Y esto impide que realicen un trabajo en equipo de manera adecuada. Te invito a conocer su caso. Alejandro es un estudiante dedicado y responsable con sus estudios. Sin embargo, es tímido y callado, por lo que busca trabajar con los amigos que tiene. A Lorena, en cambio, le gusta hablar mucho, hace nuevos amigos con facilidad y con frecuencia participa en clases. Esta semana, su maestro les pidió realizar una investigación en pareja sobre la participación de las mujeres en la Revolución Mexicana, pero no les dio oportunidad de escoger a sus compañeros y decidió, al azar, qué alumnos trabajarían juntos. Por eso es que Alejandro y Lorena les tocó trabajar en pareja. No se imaginan lo nervioso que se puso Alejandro. Hasta le sudaron las manos. Conocía a Lorena, pero apenas la saludaba. Además, tenía fama de ser aplicada y eso a él lo inhibía. Al terminar las clases, se reunieron unos minutos. Lorena rápidamente le propuso que se verían a las 4 de la tarde en la biblioteca comunitaria. Le pidió que si podía llevara cartulina y colores porque harían unos dibujos de los personajes. Y ahora ya me voy, porque me está esperando Hilda en la salida. ¡Adiós! Alejandro apenas la escuchó. Solo dijo que sí, pero en verdad no registró toda la información. Y como es tan tímido, no se atrevió a preguntar y mucho menos a proponer otro plan. En la tarde, Alejandro estuvo puntual en la biblioteca. 15 minutos después, llegó Lorena muy apresurada. Le sugirió que cada quien buscara información en libros diferentes o en internet, que se juntaran nuevamente y se pondrían a trabajar. Ella escribiría las biografías de los personajes y él haría los dibujos. Y sin decir más, se fue a buscar libros. Alejandro quería platicarle sus ideas para desarrollar la tarea. Aunque mejor se lo digo al rato, pensó. Una vez que tuvieron la información, ella se puso a trabajar en las biografías y le pidió a él que trabajara en los dibujos. Entonces Alejandro dijo, Lorena, ¿puedo proponerte algo? Y ella respondió, por supuesto, Alejandro, por eso somos un equipo. Tú dime y yo te escucho. Él le dijo que tenía café soluble para hacer el dibujo de las mujeres revolucionarias, porque el color café le daría un efecto muy padre que haría ver el dibujo viejo, como de los tiempos de la Revolución Mexicana, que esa era una técnica que aprendió de su maestro de sexto, que era muy buen dibujante. Sin embargo, Lorena casi no levantó la vista para escucharlo y no se dio cuenta de lo emocionado que estaba él con la tarea. Con mucha pena, Alejandro decidió preguntarle si lo estaba escuchando y ella, sin quitar la vista de su cuaderno, le dijo, «Sí, claro». Aún les falta reunirse una vez más antes de entregar su tarea y exponerla frente al grupo. ¿Cómo podrán comunicarse de manera efectiva? ¿De qué manera puede decirle Alejandro a Lorena que se siente ignorado? ¿Será conveniente que se lo diga? ¿Qué tendría que hacer Lorena para escuchar con atención a Alejandro?
¿Qué les impide a Lorena y Alejandro comunicarse en forma clara y asertiva? ¿Cómo pueden establecer una buena comunicación? ¿Han sentido alguna vez que la comunicación con las personas no es la mejor? En una conversación a veces no escuchamos o no nos escuchan, nos interrumpen o interrumpimos o suponemos cosas a partir de lo que nos dicen y a veces nos malinterpretan. ¿Les ha ocurrido esto en alguna conversación? Ya hemos visto que la comunicación es un factor fundamental para relacionarnos con los demás y con el mundo que nos rodea. Por eso es importante reconocer los elementos que la conforman, para lo cual te invito a ver la siguiente cápsula. La comunicación es una transmisión de mensajes entre personas. Es un intercambio de ideas, sentimientos e informaciones mediante distintos lenguajes, los cuales pueden ser verbal, a través del habla, escrito, mediante la palabra escrita, corporal, mediante gestos y movimientos de nuestro cuerpo, por señas. Así pues, no solo las palabras y las conversaciones nos ayudan a comunicarnos, también otros elementos, como los colores o las señales de tránsito. El esquema básico de la comunicación es muy sencillo y consta de 3 elementos: un emisor, un receptor y un mensaje. El emisor es quien transmite el mensaje. En clase, por ejemplo, cuando el maestro expone o explica algún concepto, el emisor es él. El mensaje es cualquier información que se expresa y se comparte. Siguiendo con el ejemplo anterior, el mensaje es todo lo que el profesor dice. El receptor es quien recibe la información. En el ejemplo que hemos anotado, tú y tus compañeros son los receptores. Pero, ¿qué pasa cuando alguno de ustedes participa, emite alguna opinión o hace una pregunta al profesor? En este caso, quien participa deja de ser receptor y se convierte en un emisor. Mientras escucha, el profesor toma el papel de receptor y el mensaje es la opinión o duda planteada. Como vemos, el esquema planteado no es estático. Quienes interactúan en una conversación o quienes exponen algún tema en clase pueden ser emisores o receptores. En diferentes momentos todos somos emisores y receptores. Este esquema básico de la comunicación se puede aplicar a diferentes situaciones, no solo aquellas que involucran a 2 personas. Por ejemplo, cuando escuchas música en un radio, el radio es el emisor, tú eres el receptor, y la música como tal es el mensaje. Si vas en la carretera y observas un letrero que dice desviación, el letrero es el emisor, tú eres el receptor y la palabra desviación es el mensaje. ¿Se imaginan cómo sería un mundo sin comunicación? Como podemos ver, el esquema de la comunicación es bastante sencillo. Si observamos a nuestro alrededor, nos daremos cuenta que podemos aplicarlo prácticamente a todas las situaciones que se nos presentan, porque la comunicación no solamente es verbal, también nos comunicamos a través de imágenes, o con nuestros movimientos, o con actitudes corporales, o con la palabra escrita. Ahora, te invito a conocer los diferentes tipos de comunicación que existen. De acuerdo al contexto en el cual se desarrolla la comunicación, esta se puede clasificar en 4 tipos: intrapersonal, interpersonal, grupal y masiva. Hay un tipo de comunicación que se produce dentro de nosotros mismos. Por ejemplo, cuando pensamos en algo que nos preocupa, cuando realizamos planes personales o cuando nos preguntamos y contestamos mentalmente. En estos casos, el emisor y el receptor somos nosotros mismos. A este tipo de comunicación se le conoce como intrapersonal, precisamente porque tiene lugar dentro de nosotros mismos. La comunicación interpersonal, por su parte, tiene lugar cuando 2 personas se encuentran frente a frente e intercambian información. Cuando hablas con un amigo, en este caso hay un emisor y un receptor que intercambian sus papeles de manera alternativa. En la comunicación grupal intervienen varios interlocutores, es decir, personas que intercambian información relevante para ellos. Este tipo de comunicación se da, por ejemplo, en las clases o con la familia. En este caso hay varios emisores y receptores. Todos, o casi todos, en algún momento son receptores y en otros emisores. La comunicación masiva se da a través de un medio masivo de comunicación: radio, televisión, periódico o internet. En estos casos, el emisor busca hacer llegar un mensaje a un gran número de receptores, aunque no tiene contacto directo con ellos.
Por ejemplo, cuando ves un programa de televisión, lo pueden ver y escuchar muchas personas al mismo tiempo. En los últimos años se han creado mecanismos para que los receptores tengan la posibilidad de interactuar y ser, a su vez, emisores. Ejemplo de ello son los teléfonos en cabina, los chats y los correos electrónicos, entre otros. Cualquier tipo de comunicación nos permite expresarle a los demás y a nosotros mismos lo que sentimos, pensamos, necesitamos o deseamos. Hemos hablado de manera general sobre lo que es la comunicación y cuáles son sus tipos, así como de los lenguajes con los cuales podemos comunicarnos. ¿Crees que esta información sea suficiente para que Alejandro y Lorena se comuniquen? ¿Recuerdas qué factores obstaculizan su comunicación? Si recuerdan, en sus conversaciones ninguno se veía a los ojos. Lorena, por su parte, siempre tenía mucha prisa y Alejandro prefirió quedarse con algunas dudas antes de pedirle a Lorena que fuera más explícita. Además, Lorena no escuchaba a Alejandro y él no encontró la manera adecuada de hacerle llegar sus mensajes. Escuchar no es lo mismo que oír. Escuchar es una palabra mágica porque nos permite entender el mensaje que nos quieren transmitir. Sí, he estado con alguna persona que cuando me expreso no me pone la debida atención. Tratándose de un amigo, yo me siento triste y siento enojo. La verdad sentiría un poco de enojo y sentiría que él no necesita ninguna parte de mí o algún consejo que necesita y que la verdad pensaría que es una mala persona. Sí he hablado con una persona así. En el momento la persona me pareció que me ignoraba y por lo cual me sentí muy enojado. La comunicación nos permite expresarnos y conocer lo que otros quieren decirnos. Como ya hemos visto, escuchar nos permite comprender la información que recibimos y también incorporar nuevas ideas sobre un tema. Así pues, la comunicación que se da dentro del salón de clases, así como en todos los ámbitos de la vida, nos permite también aprender y adquirir nuevos conocimientos. A continuación veremos una cápsula con algunos consejos que nos ayudarán a mejorar nuestra habilidad para escuchar. A diario se nos presenta un sinnúmero de oportunidades para desarrollar nuestra habilidad para escuchar. Escuchemos las siguientes sugerencias. Sitúate frente a tu emisor. Establece contacto visual permanente con él o ella. Sigue atentamente su mensaje. Observa sus expresiones. Si tienes dudas, pregunta lo necesario para despejarlas. Hagan una síntesis del mensaje recibido para dejar en claro que lo has recibido correctamente. Según sea el caso, emite tu opinión y punto de vista. Pregunta todo lo que te permita saber más sobre el tema y responde con alguna experiencia similar. No hay que olvidar mostrar siempre el respeto hacia la persona con la que te comunicas y, en su caso, exigirlo de los otros. La comunicación es una actividad humana en la cual deben estar presentes los valores básicos para relacionarnos con responsabilidad, solidaridad, trato justo y empatía. Tengan en cuenta estas sugerencias y pónganlas en práctica en su casa, con su familia, los amigos y muy especialmente en el salón de clases. Con ello, sin darse cuenta, estarán adquiriendo nuevos conocimientos y experiencias. ¿Crees que si Lorena y Alejandro ponen en práctica el esquema de comunicación de manera adecuada, logren mejores resultados con sus tareas? ¿Crees que contribuye a su trabajo si ambos piensan que lo que tienen que comunicarse merece respeto y consideración? ¿Crees que si escuchándose mutuamente puedan surgir nuevas ideas que les permitan mejorar su trabajo? Yo creo que sí. Ten presente que las mejores conversaciones comienzan cuando somos capaces de escuchar, tanto como de exponer claramente nuestras ideas. Hasta la próxima.